Como bien sabemos, el estómago, que vendría a ser es una dilatación del tubo digestivo. Dilatación que presenta una curvatura menor, una curvatura mayor, una cara anterior y una cara posterior. A su vez sabemos que el estómago presenta cuatro regiones, o se divide en cuatro regiones, que viene a ser el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. Y el límite entre el antro y el duodeno vendría a ser el píloro. Píloro, conducto pilórico o esfínter pilórico. Entonces, con estas tingencias que hicimos, hablemos de las capas histológicas del estómago. Hacemos un pequeño corte de lo más profundo a lo más externo, un corte más amplio, lo más profundo a lo más externo tenemos cuatro capas: la mucosa, submucosa, muscular y la serosa. En esta imagen podemos verlo mejor: mucosa, submucosa, muscular y la serosa. Hablemos un poquito más de la mucosa. La mucosa se divide a su vez en tres, o presenta tres divisiones, que viene a ser el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio gástrico, que forma parte del revestimiento epitelial, presenta depresiones, invaginaciones, como podemos ver acá. Todo lo que está de rosado forma parte del epitelio, que son invaginaciones, depresiones que se dirigen hacia la lámina propia. A estas depresiones se les llama fosetas gástricas, o también llamado criptas gástricas. Este epitelio de revestimiento tiene la característica de ser un epitelio cilíndrico simple. Simple por presentar una sola capa, cilíndrico porque sus células epiteliales son células cilíndricas. A estas células cilíndricas se les llama células mucosas superficiales. Estas células mucosas superficiales tienen las siguientes características. Tienen uniones estrechas o uniones oclusivas que forman parte de la barrera contra el jugo gástrico. Otra característica que presentan estas células superficiales es que son células secretoras. Secretan moco alcalino insoluble, que también forman parte de la barrera. Estas células epiteliales recubren toda la superficie gástrica y también recubren a las fosetas gástricas. La siguiente capa sería la lámina propia. La lámina propia es un tejido conjuntivo que contiene vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos, que contiene vasos linfáticos y también contiene el tejido linfoide. A su vez, la lámina propia contiene a las fosetas gástricas y contiene las glándulas gástricas. Es decir, las glándulas gástricas y las fosetas gástricas están dentro de la lámina propia. La otra capa de la mucosa sería la muscular de la mucosa, que presenta una fibra circular interna y una fibra externa longitudinal. Entonces ya hemos estudiado la mucosa, ahora hablemos de la submucosa. La submucosa es un tejido conjuntivo que también presenta vasos sanguíneos, vasos linfáticos y contiene un plexo nervioso. Es el plexo submucoso de May. La siguiente capa vendría a ser la capa muscular, que se divide en tres fascículos. Tiene una capa longitudinal externa, una capa media circular y una capa interna oblicua. Entre la capa circular media y la capa longitudinal externa está este plexo nervioso. Es el plexo mientérico de Auerbach. Ahora hablemos propiamente de las glándulas del estómago, las glándulas gástricas. De acuerdo a la división que se hizo antes, a las regiones que presenta, se tiene tres tipos de glándulas. Las glándulas gástricas u oxínticas, que incluyen a las glándulas del fondo y del cuerpo, las glándulas pilóricas, glándulas antrales también llamadas,
y las glándulas cardiales. Hablemos de las generalidades de las glándulas. Este corte que tenemos, el revestimiento epitelial que, como les mencioné, no es continuo, sino presenta estos pequeños orificios que son las zonas de invaginación de depresión, orificios, donde se encuentran las fosetas gástricas. Varias fosetas gástricas, ahí se puede ver, ¿no? Entonces ahí tenemos las fosetas gástricas. En el vértice de esta zona de la foseta es donde drena las glándulas gástricas. Por cada foseta pueden haber de 3 a 5 hasta 7 glándulas. Es decir, las glándulas drenan su contenido en la parte más profunda de las fosetas. Y de ahí el jugo producido por las glándulas van a drenar hacia la luz. Las glándulas básicamente son tubulares, de esta forma. Entonces tenemos una glándula característica, que vendría a ser esta. Se puede ver el revestimiento epitelial, la superficie. Se pueden ver las fosetas gástricas, y luego vemos la glándula propiamente dicha. A su vez, la glándula se divide en 3 segmentos: el istmo, el cuello y la base. De acuerdo a los tipos de células que presentan las glándulas, vamos a tener 3 tipos de glándulas: las glándulas gástricas o oxínticas, las glándulas pilóricas, las glándulas cardiales. Acá tenemos las glándulas cardiales, gástricas o oxínticas, glándulas pilóricas. Hablemos de las glándulas gástricas o oxínticas. De esta imagen tomamos este segmento, lo ampliamos un poco, vemos esta imagen ampliada, vemos la foseta gástrica, donde drenan 2 glándulas, una glándula, otra, como en la imagen que vimos anteriormente, ¿no? La foseta gástrica y las respectivas glándulas que drenan en su parte más profunda. Tomamos esta glándula para aprender mejor. Vemos acá el istmo que contiene estas células, que son las células mucosas superficial, que lo que producen es un moco alcalino. Y a su vez en el istmo también podemos encontrar las células parietales, célula parietal oxíntica, que lo que produce es ácido clorhídrico y factor intrínseco. Por debajo del istmo está el cuello, donde vemos la célula parietal oxíntica y donde vemos también este tipo de células, que son las células mucosas del cuello. Ambas son células mucosas, pero cada uno tiene sus particularidades. La célula mucosa superficial produce moco alcalino y la célula mucosa del cuello produce moco ácido, que tiene efecto antibiótico. Y después tenemos la base o el fondo de la glándula, donde vemos las células mucosas del cuello, donde vemos las células parietales y donde vemos también estas células, que son la célula principal ocimógena, que lo que produce es pepsinógeno y la lipasa gástrica. Como dijimos, también vemos otro tipo de células, que son estas. Son las células enteroendocrinas, que en el caso de la glándula oxíntica o parietal, esta célula enteroendocrina lo que produce es histamina. Esta célula es más conocida como célula SL, que es la célula que produce histamina. El otro tipo de glándula, o la otra glándula, sería la glándula pilórica. Parecido a la anterior, presenta las células mucosas, células principales, pero lo más importante de esta región es que presentan las células enteroendocrinas, que en este caso vendría a ser la célula G, que produce gastrina, y la célula D, que produce somatostatina. En resumen, la glándula gástrica o oxíntica producen factor intrínseco, ácido clorhídrico, pepsinógeno. Y la glándula o las glándulas pilóricas producen principalmente moco, gastrina a través de las células G y somatostatina a través de las células D.